Ya vimos la organización de el enunciado para empezar a identificar dónde van precisamente algunos elementos. Y lo primero es que la estructura sujeto verbo complemento es la base donde vamos a partir, lo esencial, pero la base. Y vamos a tomar en cuenta que en la posición del complemento vamos a poner sustantivos. Eso quiere decir que esos sustantivos podrían tomar el lugar de objeto directo u objeto indirecto, de acuerdo a cómo que nos esté poniendo en el enunciado. Y que esos sustantivos podrían cambiarse por pronombres. Y ya dijimos que pues pueden ser pronombres subjetivos si van en la posición del sujeto, o pronombres personales, recuerden, y pueden ser pronombres objetivos, ¿sí? Si van en la posición del complemento como objeto directo u objeto indirecto, ¿sí? Y luego vimos estos ejemplos precisamente para identificar que tenemos pues los elementos aquí muy claramente definidos, ¿sí? Sin meternos en complicaciones. Básicamente que tenemos el sujeto, el verbo y el objeto o el complemento que se convierte en este caso en objeto, ¿sí? Y luego esos pronombres o esos nombres que teníamos ahí de esos sustantivos, pues los vimos cambiados a lo que son los pronombres. Y luego identificamos precisamente que en la posición de sujeto, ¿sí? Se utiliza pues el pronombre de personal, que en este caso sería he, por Peter. Y luego tenemos la palabra taco y que para la palabra taco tendría que ir un pronombre objetivo porque precisamente aquí va en la posición de objeto y que entonces tendríamos que utilizar el pronombre para las cosas como objeto, pronombre objetivo y que es exactamente igual que en pronombre personal. Hay que recordar que no todos son iguales, entonces podemos tener el pronombre o el nombre, recuerden, no importa lo que sea, lo importante es que aparezca algo de eso para identificar que esas palabras, ya sea con sus nombres comunes o con sus pronombres, por los que los estamos sustituyendo, este, básicamente, pues estén escritos en ese orden, que estén en esas posiciones. Ya dijimos entonces, pueden ser los nombres o pronombres. ¿Ok? Después nos vamos a la tercera diapositiva y ya es donde empezamos a hablar un poco de lo que es pasiva, ¿sí? La voz pasiva. Y aquí dijimos que, bueno, que tenemos hay que recordar que los elementos básicos sería entonces que tengamos, déjenme extender esto para que sea aquí lógico, ok. Bueno, que vamos a tener el sujeto, que es la palabra que toma la S, subject, verb, que es la V, y complement, y el complemento en este caso podría ser objeto directo y objeto indirecto, o cualquiera de los dos en su caso. Esto reducido a una fórmula sería C, que sería complemento, igual a indirect object o IO, más un direct object, que recordamos que en inglés va primero el objeto indirecto, después el directo, de una manera más correcta, más común, utilizada por los nativos parlantes del inglés, que nosotros lo podemos utilizar en el orden al revés. Nos entenderán, estará claro, porque básicamente es más fácil así para nosotros. Está bien, pero hay que reconocer cuando ellos lo utilicen y cuando hace el cambio. Si no lo podemos utilizar igual que ellos, por lo menos tenemos que recordar ese cambio. Ahora, comenzamos con el ejemplo que tenemos aquí y lo que tenemos que hacer entonces es identificar precisamente si es un objeto directo o indirecto. En este caso, Berenice drinks tequila o tequilas. Pues la palabra tequila sería el objeto directo porque es afectado directamente por el verbo que decíamos que tomar, ¿qué toma? Pues toma tequila. Entonces, si responde a la palabra que, pues entonces sería el objeto directo. ¿Sí? Luego tenemos el Berenice, la palabra Berenice, que es el sujeto, ¿sí? Ya ahí muy claramente identificados con la simbología de ahí abajo, y que para cambiar la palabra Berenice, ¿sí? Pues tengo que cambiarlo por un pronombre subjetivo o por un pronombre personal, ¿sí? Subject o pronoun o personal pronoun, ¿sí? Ya sea que sea subject pronoun o personal pronoun, es lo mismo,
podemos sustituir Berenice por she, ¿sí? Y podemos sustituir el sustantivo tequila por un pronombre objetivo. Y si fuera si fuera tequila sería it. Y en el caso aquí de tequilas, como es plural, hay que recordar, cambiamos cuando sea, no le hace que sean animales o cosas o lo que sea, siempre que sea, o personas, siempre que sea en plural, siempre vamos a utilizar they si es acá en la posición del sujeto, o vamos a utilizar them si es en la posición del objeto. Aquí nada más hay que recordar, ¿sí? Y hay que usarlos, porque esto se enseña en segundo, tercero de TCU, entonces hay que recordar que esto pues es importante de utilizar adecuadamente, ¿sí? Ahora, vamos a entrar en sí, en lo que es la voz pasiva. Y la voz pasiva, podemos verla de varias formas. Podemos ver, primero, si nosotros quisiéramos escribir enunciados en voz pasiva, pues tenemos que saber cómo se escriben y por qué se escriben de esa manera. Tenemos que entender también, que hay la posibilidad de que se puedan cambiar enunciados en voz activa a voz pasiva o de voz activa o de voz pasiva a voz activa, al revés, ¿verdad? Y finalmente, si yo estuviera leyendo un texto, ¿cómo identifico la voz pasiva en ese texto? ¿Sí? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo sé que esa es la voz pasiva? Esos son elementos, son las cosas que tenemos básicamente que aprender. Y la voz pasiva, pues va a depender mucho de algunas cosas. Bueno, vamos primero a identificar. La voz pasiva se utiliza muchísimo en textos académicos. Dicho de otra manera, en textos técnicos, en textos especializados, donde básicamente vamos a estar leyendo nosotros textos, ¿no? Si ustedes quieren aprender algo sobre su carrera en inglés, es muy probable que vayan a encontrar los textos, en los textos académicos van a encontrar la voz pasiva porque se utiliza mucho, ¿sí? Ahora, ¿por qué se usa la voz pasiva? Básicamente se usa la voz pasiva porque imaginen que voy a escribir un enunciado y lo que quiero y estoy tratando de definir lo que se está haciendo en una investigación, ¿no? O lo que una investigación arrojó, diríamos así. Y si yo quisiera poner, por ejemplo, I do research ok. Déjenme pensar en un enunciado porque no lo había pensado. Pero es que si les pongo ese a lo mejor es un poco diferente para lo que yo estoy queriendo ponerlos. A ver. I found out I know the best quality system. Yo sé el mejor sistema de calidad. Yo conozco el mejor sistema de calidad. Ok. Cuando nosotros escribimos eso, cuando a ustedes se les ocurra escribir un texto donde comiencen a escribir con yo, lo más probable es que ese texto alguien se los pudiera observar o los pudieran ver a ustedes como ¿cómo les diré? Como unos investigadores no tan profesionales. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en ti. O sea, lo que tú escribes lo enfocas en ti y regularmente cuando uno escribe no debe de enfocarse en uno mismo, debe enfocarse en la investigación o debe de enfocarse en el resultado o debe de enfocarse en el objeto de investigación, o sea, lo que estás investigando, qué responde, qué es eso, lo que tú estés investigando. Por ejemplo, aquí los sistemas de calidad, ¿sí? Entonces,
Cuando escribimos un enunciado de esta manera, pues nos van a juzgar un poquito mal, porque van a pensar que somos un poco ególatras, que somos muy creídos y que lo más importante somos nosotros, porque estamos empezando a escribir nuestro texto lo escribimos siempre enfocándonos en nosotros y no en lo que queremos, en lo que es importante de la investigación o lo que estoy investigando, que es el sistema de calidad. Ahora, ¿cómo entonces debería de ser? Pues me tengo que enfocar precisamente en este. Y si ustedes recuerdan en la sesión pasada, lo que yo les decía es que precisamente cuando yo encuentro la voz pasiva es regularmente porque el objeto, que en este caso es el objeto, con un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo superlativo que le puse aquí, simplemente es para describir a ese sistema de calidad, pues son más importantes. Esto es lo importante de lo que yo quiero decir, no yo. Y recuerden que lo que digo al principio, eso lo convierto en lo más importante. ¿Sí? Por eso, para darle énfasis a las cosas, por eso a veces ni siquiera mencionamos el yo, porque pues dicen inclusive los investigadores que son muy buenos, que se dedican a investigar mucho, a mí no me interesas tú, a mí me interesa lo que quieres investigar, lo que estás investigando, tu resultado de investigación, pero no me interesas tú, ¿sí? Entonces, en ese sentido, regularmente tienes que escribir. No debes de escribir en un sentido en que te estés enfocando en ti, sino en lo que es lo importante, que es el sistema de calidad en este caso. Ok, ahora, identificando los elementos, pues entonces aquí tendría mi sujeto, que sería I, mi verbo, y todo el resto, pues es el complemento, que en este caso es un objeto directo. Yo sé, ¿qué sabes? El mejor sistema de calidad, ¿ok? Responde al qué, pues entonces es un objeto directo. Y lo que quiero hacer es precisamente entonces, es que este objeto directo, que es lo más importante de lo que yo quiero decir, meterlo al inicio del enunciado para hacerlo, para que se note que es realmente en lo que me quiero enfocar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar, ¿sí? Mis enunciados para que ese objeto se convierta en lo importante. Es ahí donde vamos a utilizar la voz pasiva. ¿Cómo cambiaría un enunciado a voz pasiva? Pues son una serie de pasos que ustedes pueden seguir. Uno, ¿sí? Les pongo los pasos. Uno, sería cambiar el objeto que se vaya a la posición de sujeto. Déjenme, les pongo aquí una flechita para que vayamos quedando bien, ¿sí? O sea, este objeto, ¿sí? Que tengo, a veces es objeto directo, a veces es objeto indirecto, recuerden, se convierte a sujeto, ¿sí? O se va a la posición de objeto. Segunda regla, ¿sí? Dos. Voy a escribir, ¿sí? El verbo to be. Pero el verbo to be tiene que estar de acuerdo al verb tense, o sea, para el tiempo, de acuerdo en el tiempo en que se encuentra el verbo. O sea, para el segundo paso tengo que observar este verbo, identificar en qué tiempo se encuentra, ¿sí? Tomando en cuenta todo el enunciado, pues es presente, porque pues es el infinitivo, ¿verdad? Entonces lo tengo que tomar en cuenta. Y tengo que poner el verbo to be, o sea, que el verbo to be que yo ponga tiene que estar en presente, adecuado para el sujeto que ahora tengo, que en este caso ya sería este objeto que se convirtió en este objeto que se convirtió en sujeto. Ahorita lo voy a hacer todo el cambio para que vean cómo se da esa parte. El 3. El 3 es el verbo, ¿sí? El verbo que yo tengo en la oración
¿sí? En esta oración que está en voz activa, lo tengo que poner, pero en pasado participio. ¿Sí? Past participle del verbo. O sea, ese verbo lo voy a escribir en pasado participio. Aquí, muchachos, es muy importante que ustedes recuerden y estudien y se sepan los verbos ahora en pasado participio. Se supone que ya los vieron en cuarto en el TCU con el tiempo presente perfecto. Todos los tiempos perfectos simples van a utilizar el pasado participio. Entonces, ustedes necesitan sabérselos otra vez aquí. Si no se lo saben, es buen momento. Y de hecho es algo que les voy a poner aquí en la plataforma para que estén repasando los verbos que deben de saber, los verbos en pasado participio, para que a la hora que hagan cambio de eso, pues se note claramente que están hablando en pasado participio, bueno, usando el pasado participio de los verbos, ¿sí? Y finalmente, bueno, no finalmente, el siguiente paso, se le agrega, ¿sí? Se le agrega la palabra by, ¿sí? Que significa por. Y, por último, el objeto que teníamos en la oración, perdón, al revés, es el sujeto que teníamos en esta oración en la voz activa, ¿sí? Se va a cambiar, pero se va a cambiar a la posición de objeto. Entonces aquí lo pondré la rayita para que nos quede cambio, que tenemos que hacer un cambio del sujeto a la posición de objeto. Ahí está. Esa es la regla. Si yo tengo un enunciado en voz activa, como lo es este enunciado que tengo aquí, no está reaccionando aquí esta cosa, está lenta o no sé qué pasó. Pero bueno, este enunciado que tengo aquí, I know the best quality system, ¿sí? Lo tengo que cambiar a voz pasiva. Entonces, vamos a seguir las reglas que pusimos ahí en ese caso. Dijimos la regla número 1. El objeto se va a la posición de sujeto. Y debo de tomar todo el objeto. Y si tiene adjetivo que esté describiendo a ese objeto, pues tengo que tomarlo todo, ¿verdad? Porque es parte del sujeto, el adjetivo. Y entonces aquí le pongo, obviamente estoy empezando el enunciado, pues tengo que poner mayúscula. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso, tengo que poner el verbo to be de acuerdo al tiempo del verbo. ¿En qué tiempo está? Está en presente. ¿Sí? O sea que tengo que usar el verbo to be en presente. The best quality system, system. El sistema, pues es una tercera persona en singular, o sea, sería como el it, y el it utiliza is para el presente, claro. ¿Sí? Segundo, utilizo el verbo de la oración, pero lo tengo que poner en pasado participio. El verbo know, ¿sí? En pasado participio es known. ¿Ok? Tercer paso. Luego en el cuarto paso le agrego la palabra by. Y en el quinto paso, el sujeto, que es I, lo tengo que poner acá, en el objeto. Y ahí termina el enunciado, ¿eh? Pero recuerden, I no lo puedo, esa forma de ese pronombre, no lo puedo utilizar ahí. ¿Por qué? Porque ahora ya no está como sujeto, ahora está como objeto. Y recuerden que cuando están como objetos, tengo que utilizar un formato diferente de pronombre. Si está en la posición de objeto, entonces tengo que usar un pronombre objetivo. Y la forma de pronombre objetivo para equivalente a I en el sujeto sería mi. Entonces, lo que tengo que hacer es, precisamente ahí, decir mi en lugar de I. Y lo cambiaré entonces ahí. ¿Sí? De esta manera, hago que el sujeto que está en la oración sea lo más importante y no el objeto.
mientras que cuando lo tenía en voz activa, el sujeto que tengo es el más importante también, y entonces ya no está como adecuado de acuerdo a lo que quiero o a lo que debería de hacer, ¿sí? Esto es un enunciado en presente. Déjenme ahora, les escribo un ejemplo en pasado, porque los más usados son presente, pasado, presente perfecto y el futuro will también, para cambiarlos a voz pasiva. Así que todos los tiempos se pueden cambiar de voz activa a voz pasiva, ¿eh? El programa se enfoca simplemente en presente y en pasado, pero todos los tiempos se pueden cambiar. Entonces, ahí va. Uno en pasado sería I ate my sandwich with my friends. Es como decir, me eché la torta con mis amigos, ¿verdad? Me eché mi sándwich con mis amigos. Almorcé con mis amigos, podría ser otra forma, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo con este enunciado. Pero en palabras claras sería, me comí mi sándwich con mis amigos. Yo me comí, ¿qué me comí? Mi sándwich. Ese es mi objeto directo. Y mi objeto indirecto, porque afecta de alguna manera o beneficia a mis amigos. Entonces, ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que cambiar a voz pasiva, hay que recordar. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Paso número 1. Cambiar el objeto. Y siempre que tenga dos objetos, siempre voy a tomar el objeto directo. ¿Sí? Primero, voy a tomar el objeto directo como el que voy a cambiar al sujeto. O sea que escribiría aquí my sandwich. ¿Sí? Ahí está. Y ahí estoy ya cambiando el enunciado, el objeto, a posición de sujeto. Y luego tengo que escribir el verbo to be de acuerdo al tiempo del enunciado que tengo, que sería en pasado. O sea, el pasado del verbo to be para my sandwich, o sea, hablo de ello, o sea, hablo en singular, entonces tengo que utilizar was. My sandwich was. Y luego tengo que poner el verbo que tiene la oración, o sea, ate, pero ahora lo tengo que poner en pasado participio. El pasado participio de ate, eat, acuérdense en presente, ate en pasado, y el pasado participio es eaten. Ok, my sandwich was eaten. Luego tengo que agregar la palabra by, y luego tengo que poner el sujeto o lo que era el sujeto, lo tengo que poner en la posición de objeto, solo que con este caso, recuerden, es un pronombre y el pronombre no lo puedo poner este pronombre porque este es es de los pronombres que se utilizan solamente como sujeto. Por eso tengo que buscar un pronombre que se pueda utilizar, que sea equivalente a I y que se pueda utilizar en la posición del objeto, en este caso, la posición de objeto directo, que es otra vez me. Y por último, lo único que hago es copiar el resto del enunciado para terminar que la idea se complete muy claramente y que no falten ahí palabras con respecto a lo que estamos ahí viendo, ¿sí? Entonces, ahí está. My sandwich was eaten by me with my friends. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Eso es lo que tenemos ahora para hacer el cambio. Ahora, esos entonces ya tenemos arriba la voz activa y la voz pasiva. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiarlos al revés? Pues es lo mismo. Simplemente que cambiaríamos, ¿sí? Si yo quiero hacer de voz pasiva a voz activa, ¿sí? Estas reglas que tenemos aquí se van a cambiar de orden, ¿sí? Se van a cambiar de orden y van a ajustarse de acuerdo al cambio que quiero hacer. Vamos a ver. Entonces, eso fue cambio de voz activa a voz pasiva. Ahora vamos de voz pasiva a voz activa. O sea que si yo quiero cambiarlos, ¿cómo lo cambiaría? ¿Sí? Y entonces sería de voz pasiva to
active voice. ¿Sí? De passive voice to active voice. Ahí está. Y lo mismo, vamos a seguir las reglas, pero en este caso vamos a hacerlas al revés. ¿Sí? Lo que tenemos como objeto lo vamos a poner como sujeto. Y lo que teníamos como sujeto se va a ir como, bueno, perdón, lo que tenemos como objeto como sujeto. Y ahí quedaría. Ahora, obviamente, pues esto ya sería el paso 1 y esto ya sería el paso 5. Y lo que tendríamos que hacer es 1, eliminate verb to be. Eliminar el verbo to be. Y luego, el paso 3, ¿sí? Es cambiar el verbo to the verb to be tense. Cambiar el verbo ¿sí? El verbo que tenemos que cambiarlo de acuerdo al tiempo del verbo to be. ¿Sí? O sea, el verbo que tenga la oración se va a cambiar de acuerdo al verbo to be. Esto se elimina, ya no lleva by, y el objeto pasa al lugar de objeto. Se elimina un paso. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver físicamente. Entonces nada más repito. 1, el sujeto se convierte en objeto. Recuerden, el objeto se va a convertir en sujeto. Bueno, creo que el internet se puso lento y no me deja hacer las rayitas aquí, pero ahorita las ponemos. Miren, no me hizo rayitas, pero se me hizo un rayadero aquí, ¿verdad? Lo que yo quería no me dejó hacerlo. Pero ahí vamos. Ahí va. Nomás es para recordar que ese elemento que tengo ahí, pues se tiene que cambiar a esta otra posición. ¿Ok? Y vamos a los ejemplos. Sí, espero que no les cause confusión ahí las rayitas que les estoy poniendo. Vamos a ejemplos entonces. Ahora, recuerden, ahora tenemos que cambiar de voz pasiva a voz activa. Eso quiere decir que diría: the door is opened at 8 o'clock. ¿Ok? La puerta es abierta a las 8 en punto. Acuérdense que el pasado participio, pues ese es el significado que le tenemos que dar a las palabras. La puerta es abierta a las 8 en punto. Ese que está en voz pasiva, porque ya vimos que tiene el sujeto, ¿sí? El verbo to be, el verbo en pasado participio y bueno, un complemento. Y aquí hay una cosa importante. By the guard, por el guardia, porque no se estaba diciendo por quién hacía el cambio, ¿verdad?
Pero hay una cosa importante ahí, tenemos que, ahorita lo voy a ejemplificar. La puerta es abierta, ok. ¿Qué tengo que hacer? Dijimos, el sujeto se convierte a objeto. ¿Sí? O sea, este sujeto tiene que pasar al final de la oración. ¿Sí? Solamente que ahora voy a hacer... Déjenme ver. Es que tengo que respetar el orden de esto y esto está mal. Para que sea más fácil, porque si no a lo mejor lo voy a hacer al revés y va a ser confuso para ustedes. ¿Sale? Entonces déjenme lo arreglo. Ahí está. El objeto se convierte a sujeto, o sea, empezamos por el objeto, que ahora este es el objeto del enunciado en voz pasiva. ¿Sí? Ese lo voy a meter acá, porque ahora este va a ser el sujeto. The guard. ¿Sí? Y luego, es que en realidad es como igual, ¿no? Pero más bien al revés. Los elementos que ahora teníamos pues son diferentes, porque ahora se convierten más bien están en posiciones diferentes y es por eso que tendríamos que identificarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, el objeto se convierte a sujeto, o sea, es el mismo cambio, pero va a ser diferente. Luego, voy a eliminar el verbo to be, o sea, que no le pongo verbo to be aquí a the word, ¿sí? Y luego digo que el verbo del enunciado tengo que ponerlo de acuerdo al tiempo, del tiempo que esté el tiempo del verbo to be. O sea, este verbo que tiene el enunciado, tengo que ponerlo acá, pero tengo que ponerlo de acuerdo al tiempo del verbo to be que se encuentra aquí. O sea, que este está en pasado o pasado participio, en este caso pasado participio, pues tengo que ponerlo en presente porque el verbo to be está en presente. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene que ser open the word ok, y como es tercera persona, pues le tengo que agregar una S porque es presente, ¿verdad? Es presente simple, entonces en las terceras personas le agregamos el verbo al verbo, ahí está. Entonces, the word opens, y luego viene el sujeto se debe este, se debe de convertir a objeto, o sea, esa door se escribe aquí. The guard opens the door. El guardia abre la puerta y pues lo único que me faltaría es el complemento que tengo aquí, ¿sí? Este complemento es una frase preposicional que básicamente solamente la copio y la escribo aquí al final, ¿sí? At 8 o'clock. Y eso sería un cambio de voz activa, de voz pasiva, perdón, a voz activa. O sea, ese es el cambio, es al revés. Ahí me van a disculpar por la confusión que les hice ahí al poner eso, ¿eh? Pero básicamente eso es lo que generas, eso es lo que tienes que hacer, seguir esas reglitas y con eso pues ya está. Les pondré un enunciado en pasado, en voz pasiva, que sería por ejemplo the factory was déjenme usar otro verbo. Híjole, yo creo que tiene que ser es la única que se me bueno, la única que se me ocurre ahorita. Was opened the factory was opened by
de business people, por las personas de negocios, por los empresarios, diríamos así, in 1987. ¿Ok? Ahora ese es en voz pasiva. La fábrica, lo que significa, la fábrica fue abierta por la gente de negocios en 1987. Ok. ¿Cómo cambiaría esa voz a voz activa? Bueno, primero tomo el objeto, que es de business people, y lo tengo que convertir a sujeto, usando obviamente las mayúsculas adecuadas. The business people, ¿sí? Y luego elimino el verbo to be, eso quiere decir que este verbo to be ya no lo voy a utilizar. Y luego tengo que tomar el tiempo, tengo que escribir el verbo, este es el verbo, de acuerdo al tiempo del verbo to be. O sea, este verbo que tengo después del verbo to be, lo tengo que poner de acuerdo a este tiempo, y este tiempo es el pasado. Eso quiere decir que aquí tengo que utilizar el pasado, que básicamente es el mismo. Opened. The business people opened, sí, el verbo. Y luego el sujeto se convierte en objeto, y el sujeto de aquí pues va acá. Y eso pues ahí le quito las mayúsculas. Y por último, tengo que poner el complemento de la oración, que básicamente es este complemento que tengo al final del enunciado, que no sé por qué no se puede marcar para yo poderla copiar, ¿verdad? Es el internet, pero bueno. Y aquí simplemente le agrego aquí. ¿Ok? ¿Podría ser que en algún caso necesite la información de esta manera? Sí, al revés, puede ser. Puede ser que estaba en voz pasiva y la tengo que cambiar a voz activa, y entonces que me quede muy claro, ¿verdad? Entonces eh, hay que ponerle atención, ¿sí? Ahí está. Entonces, the business people opened the factory in 1987. Los empresarios, la gente de negocio, abrió la fábrica en 1987. Y en el otro, con la voz pasiva, diría, la fábrica fue abierta por los empresarios en 1987. Recuerden, el sujeto que tiene la oración es el que es donde se le da énfasis, por eso se pone ahí. Y depende de lo que queramos resaltar, podemos cambiar de lugar, básicamente el objeto el objeto y el sujeto, dependiendo a qué es a lo que quiero que se le ponga atención. Ahora vean este enunciado, que me parece muy importante que lo vean. Ustedes conocen, para empezar, una frase que lo ven en todos lados. Made in Mexico. Y que todos dicen Made in México, ¿verdad? No es Made in México, es Made in Mexico. Hecho en México. Muchachos, no es otra cosa más que la voz pasiva. Pero solamente tiene los elementos más claros, ¿verdad? Para poderlo definir. Por ejemplo, vamos a poner una oración donde tengamos, por ejemplo, the shoes, los zapatos. Hablo en plural, por lo tanto, pues aquí tiene que ir en plural. The shoes were made, que es el pasado participio, in Mexico. Los zapatos
fueron hechos en México. Ahora, yo lo quiero cambiar a voz, porque ustedes se están dando cuenta, ya están poniendo atención. Si ustedes están poniendo atención, cuando tenemos la voz pasiva, tenemos el sujeto, o tenemos un sujeto que puede tener inclusive adjetivos o algo que le agregues ahí, pero va a tener una forma del verbo to be. ¿Cuál va a ser? Va a ser cualquiera de sus formas del verbo to be. Recuerden que tenemos varias, ¿sí? Entonces va a tener una de sus formas del verbo to be: is, am, are, si es presente; was, were en pasado; been en pasado participio; y be en ahorita voy a... Que tenemos que empezar a identificarlo, ¿sí? Después, si ustedes si se fijan, aparece un verbo, pero ese verbo está en pasado participio. ¿Sí? Y algo que noten es que nos van a decir, también lleva el by. No, porque si se fijan en este último ejemplo está en voz pasiva y dice were, porque es el verbo to be en pasado, y luego un verbo en pasado participio, y no tiene el by. Tiene sujeto y no tiene objeto, porque no tiene by. Básicamente el by acompaña el objeto en la voz pasiva. Cuando está en la voz activa no existe siquiera. Ya lo vieron en el cambio que acabo de hacer ahí. Dice uno, bueno, y si no tiene objeto, entonces ¿qué voy a qué voy a poner para si lo quiero cambiar a voz activa? Veamos el caso. ¿Sí? Primero, los zapatos fueron hechos no dice por quién, pero ¿por quién fueron hechos los zapatos? Si fueron hechos en México. Pues por mexicanos, ¿no? Entonces tienes que derivarlo. Tienes que pensar cuál sería la lógica. Ahorita voy a intentar poner otro para que sea también claro eso. Mexicans, y luego tengo que poner el verbo este verbo lo tengo que poner de acuerdo al tiempo que tengo acá, que es el pasado. Y el pasado de made, pues es made, ¿sí? Made es en pasado y en pasado participio. Acuérdense que a veces hay similitudes en los verbos. Otra vez, recalco que es muy importante que sepan los verbos, porque si no, esto ustedes no lo van a poder hacer, y es parte de los ejercicios que van a hacer en la plataforma, y es parte de la evaluación. Entonces tienen que saber los verbos en pasado participio. Les vuelvo a insistir que les voy a poner algunos videos para que practiquen pronunciación, ejercicios para que se pongan de alguna manera el pasado participio de los verbos. ¿Sí? Entonces ahí en la plataforma, así que abusados con esa parte, de esa manera. Ok, y luego dice entonces aquí, ya no pongo el verbo to be porque dijimos que se elimina, de acuerdo a las reglas que tenemos aquí arriba, y luego dice made, y ya lo que tengo como sinopsis fue... Los mexicanos, bueno, podrían ser mexicanos que estén trabajando en Estados Unidos, ¿verdad? O que estén en Canadá o que estén en algún otro lado. Pues sí, es probable, es probable. Entonces es complicado, tenemos que poner mucha atención entonces a esa parte. A veces no te necesitamos que reescribir, ¿sí? Entonces no necesitamos ponerlo, porque si los mexicanos hicieron, pues puede ser ahí. Y si quiero todavía dejarlo más claro, para que no vaya a ser que sean mexicanos que estuvieron en Canadá, y los hicieron, pues en Canadá, pues le pongo en México, ¿verdad? Si no le pongo este sujeto, si no derivo, si no pienso quién podría haber hecho eso, pues entonces se vuelve complicado. Entonces tienen que ser como lógicos. Voy a poner otro ejemplo. The payment was made last Saturday. Y dice, el pago fue hecho
¿sí? El pago fue hecho el sábado pasado. Sí, el pago fue hecho el sábado pasado. O vamos a cambiar el verbo para que usemos, porque luego estar usando los mismos verbos a veces es confuso, por eso no les deja claro, ¿no? The payment, ahora nomás espérenme que reaccione el pizarrón porque ya no me dejó trabajar. The payment was, ¿qué podemos decir? Transferred, fue transferido, ¿sí? Por una transferencia electrónica. Transferred, ok, last Saturday. El pago fue transferido la semana pasada, ¿verdad? Y eso es la voz pasiva. ¿Cómo lo cambiaría? Pues recuerden, tengo que poner un sujeto, algo que esté en la posición de objeto, pero el objeto regularmente, cuando es la voz pasiva, va acompañado por by. Y aquí no hay un by. ¿Sí? Después del verbo en pasado participio, en este caso regular, no hay nada, no hay de qué hablar. ¿Quién pudo haber hecho el pago? Pues obviamente necesitaríamos tener un poco más de información, pero podría ser la empresa, podría ser recursos humanos, podría ser Juanita, la de los de las nóminas, o podría ser la empleada de nóminas, o podría ser entonces tenemos que pensar quién pudo haber hecho una transferencia, ¿sí? O pudo ser el gerente, ¿sí? El que hizo la transferencia. Aquí vamos a ponerle bueno, ya saben, el internet no es fiel. Human Resources. Cuando no tengo muy claro quién, me lo puedo inventar, porque si no hay un muy claro de quién hablo, me lo puedo inventar yo creyendo, obviamente. Obviamente, si yo lo tuviera que cambiar, tendría que saber exactamente de quién estoy hablando, ¿sí? Para poder que quede muy claro, ¿no? Entonces, pues dejarlo muy claro. Eso es lo importante. Aquí lo estoy inventando porque yo no sé. Yo simplemente digo que fue transferido y si me ponen un enunciado como eso, pues yo le pongo cualquier cosa que sea lógica. ¿Quién lo hace? Pues el Departamento de Recursos Humanos, vuelvo a decir, la empleada de sueldos, la empresa, o el gerente, o el dueño. O sea, pueden ser personas como muy estratégicas, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración eso. La clase fue impartida a las 8. ¿Por quién fue impartida, muchachos? Pues no puede ser impartida por el director, no puede ser impartida por los alumnos, o puede ser que sí, ¿sí? Depende de la situación, obviamente, por eso se está mencionando. Pero lo lógico es que sea impartida por el maestro. En algún caso especial podría ser que sea impartida por los alumnos y en otros casos que sea impartida por el director o otro tipo de personal de la institución donde estoy enseñando, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho. Entonces tenemos que ponerle la lógica. Aquí voy a decir que fue recursos humanos. El departamento de recursos humanos, ¿sí? Transfirió, como está en pasado el verbo to be, y ya sabemos que los verbos regulares son en pasado y en pasado participio los mismos. Pues ahí está, pues lo pongo así. Human Resources, perdón aquí por la mayúscula, pero es ahí, Human Resources transferred the payment y el complemento después, last Saturday. Ahí está. Entonces tengo que crearlo. Si no hay un objeto, lo puedo crear, pero tengo que crearlo que sea lógico. ¿Ok? Hay que ponerle mucha atención. Entonces, repasando. ¿Sí? Me regreso a la página anterior. Para darle cierre a esto. Obviamente está lento el internet, como ya vieron. Bueno, 1.
¿sí? ¿Cuándo uso la voz pasiva? Cuando no quiero que el sujeto que yo tenía o de la persona que yo quería hablar no lo puedo utilizar, sino más bien es más importante el objeto, ¿sí? Entonces puedo hacer un cambio de enunciado de voz activa a voz pasiva, ¿sí? Porque cambio de posición. Para hacer un cambio de enunciados, de voz activa a voz pasiva, sigo estas 5 reglitas. El objeto se convierte a sujeto, se escribe el verbo to be de acuerdo al tiempo del verbo que hay en voz activa, ¿sí? Luego escribo ese verbo que estaba aquí en el enunciado, lo voy a escribir, pero en pasado participio, ¿sí? Aquí está, known. Y luego le voy a poner la palabra by y luego lo que estaba como sujeto acá en el enunciado en voz activa, lo voy a poner como objeto en el enunciado en voz pasiva. Pero recuerden que aquí cambio el pronombre porque está en una posición diferente, ya no es posición para pronombres subjetivos, sino es una posición para pronombres objetivos. Y por eso es que lo tengo que cambiar. ¿Sí? De acuerdo al tiempo, pues hay que observar estas reglas porque pueden ser cualquier tiempo, en este caso hay que ponerle atención. En el primer caso está en presente, por lo tanto lo cambio a voz pasiva, pero en presente. Y luego tengo los de voz, más bien voz activa en pasado, lo cambio a voz pasiva, pero en pasado. ¿Y qué lo define? El verbo, el verbo to be. La forma del verbo to be, porque ahí tenemos la voz pasiva, pero la voz pasiva, para saber en qué tiempo está ese enunciado en voz pasiva, tengo que observar el verbo. Y aquí el verbo es was. No tengo el verbo to be, la acción no lo observo, porque ese siempre va a estar en pasado participio. Pero para saber el tiempo del enunciado tengo que observar el verbo to be. Aquí es was, acá es is, ¿sí? Y entonces aquí digo que es presente y acá digo que es pasado, ¿ok? Y luego, para cambiarlos de voz pasiva a voz activa, hago un proceso que es con menos pasos, que es el objeto, se convierte a sujeto, lo que teníamos sí, antes empezamos el sujeto como objeto, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer el cambio, lo que tenemos como objeto, o sea, todo lo que esté después del by, ese es el objeto, ¿sí? Y entonces eso lo voy a cambiar y lo voy a cambiar como sujeto. Voy a eliminar el verbo to be que está en la oración, que es este, no le pongo ese, y luego voy a poner este verbo que le sigue, que es la acción, de acuerdo al tiempo del verbo to be que tenía previamente. O sea que el verbo es is, entonces está en presente y lo tengo que poner en presente aquí. En este caso lleva s porque habla de una tercera persona en singular y le tienes que agregar la s al verbo. Por eso se quedaría como opens. Y luego el sujeto pasa a la posición de objeto. Y finalmente lo único que hago es que si tiene algún otro complemento, que regularmente en voz pasiva aparecen muchos, o en muchos enunciados ya aparecen algo así, pues lo copio y lo pego al final del enunciado. ¿Sí? Y ahí estaría. ¿Qué significa? Bueno, más bien, importante señalar y mencionar nuevamente que ¿cómo identifico el tiempo? Pues va a ser de acuerdo al verbo to be. Acuérdense, no me puedo fijar en este verbo, porque todos los verbos que todos los enunciados que estén en voz pasiva van a tener los verbos en pasado participio, los verbos acción. Y aquí es como el auxiliar, el verbo to be. Y el auxiliar en verbo to be es el tiempo en el que se encuentra el enunciado, que es en presente, entonces ese está en presente. Si lo tengo en pasado, pues estará en pasado. Obviamente hay diferentes formas para el pasado, hay diferentes formas para el presente y otros más. Entonces va a depender de esa parte. ¿Sí? Ahí está. Recuerden, cuando no tenga un objeto, tengo que pensar un objeto, si lo tengo que cambiar a la voz activa, tengo que pensar un objeto, ¿sí? Un objeto que sea muy claro para mí, ¿sí?
y que me diga, pues, algo lógico, ¿sí? Si no tengo un sujeto, perdón, si no tengo un objeto en el enunciado en voz pasiva, pues voy a pensar en un objeto que sea lógico y ahí podemos ponerlo. Y ya después lo cambiamos, ¿sí? Puede ser que sea, puede ser que no. Si no tiene, nos lo podemos inventar, eso no es ningún problema, nada más algo que sea lógico, ¿sí? Porque si dice ahí que los zapatos fueron hechos en México y me ponen ustedes que, ¿por qué podríamos ponernos algo ilógico? Que pues que por las escaleras, no sé, algo como eso. O inclusive si pusiéramos otra nacionalidad por los chinos, podría ser que fueran chinos en México, que los que lo hicieron, pero pues poco probable. Lo más lógico es que si son hechos en México, sea hecho por los mexicanos. Sí, vuelvo a insistir, los mexicanos a veces también están en otros lados, entonces es probable que eso podría repetirse también en ese sentido. Pero ahí, mientras sea lógico, no importa, ¿sí? Porque fueron los chinos los que lo hicieron, pero en México. Ah, bueno, pues se acepta. Sí, y en este caso acá, que no sabemos también quién, pues hay que poner algo que sea lógico para que le podamos poner un sujeto cuando lo cambiemos a voz activa. Ahora, lo único que me quedaría por agregar es recordar un par de cosas. Uno, existen varias formas de verbo to be, ¿sí? Y las formas de verbo to be se van a utilizar precisamente para hacer cambio de voz a voz activa o voz pasiva. Por eso es importante que las recordemos. Uno. Dos, y vuelvo a insistir por tercera vez, necesitan saber los verbos en pasado participio porque si no, no van a poderlos hacer el cambio. ¿Sí? Y miren, verb to be. El verb to be, hay que recordar, puede ser en infinitivo. Déjenme mover este espacio para acá, para que aparezca todo. Ups, está congelado. Pues ya saben, es el internet que no da chance. Híjole. Ok. Las formas de verbo to be puede ser el infinitivo, que es be. Puede ser el gerundio, que es being. El presente, que es am, are y también is. El pasado, que puede ser was o que puede ser were. El pasado participio, que es been. Y ya, esas son todas las formas del verbo to be. Sí, a menos de que se me olvide alguno, pero creo que no, esas son todas. Ahora, ¿por qué los ponemos? Porque recuerden que hay otros tiempos, ¿sí? Por ejemplo, I will buy a school bag tomorrow. ¿Sí? ¿Qué significa? I will buy, que es compraré una mochila mañana. Y voy a usar otro, ¿sí? Voy a usar otro para poder, ok. Ok, estaba tratando de que me entró una llamada de teléfono. Voy a hacer un ajuste aquí, muchachos, aquí. Vamos a ver. Bueno, oye, ¿están al pendiente? Porque se me hace que me están hablando del seguro, creo. Ahorita si marcan, ahorita te digo para que lo vengas y lo agarres. Más voy a estar checando por si es, porque de ahí me han hablado del seguro. Entonces voy a ver si es el mismo número ahorita. Ahorita me vuelven a marcar y ahorita contestas, por favor.
Ya sabes, si te quieren espantar algo, cuélgales y ya, mándalos a la fregada. Y si es otra cosa, diles que no me conoces. Que es un número equivocado. Pero yo espero que sea ese. Ok. Bueno, existen entonces, pues otros tiempos, ¿sí? Que podemos hacer cambio igual de voz activa a voz pasiva y de voz pasiva a voz activa. Sí, ya saben, siguiendo las reglas de acuerdo a lo que acabamos de ver ahí anteriormente. Entonces eso va a depender mucho de eso. Puedo poner otro verbo, perdón, otro enunciado donde use, no sé, el presente perfecto. Peter has developed an excellent methodology. Híjole, pues uno lo puse. Ok, ahí está. Ahora este es en pasado, perdón, en presente perfecto. ¿Sí? Utilizado para terceras personas en singular, claro. Ahora, ¿cómo lo cambio este futuro will de voz activa a voz pasiva? Sería el objeto que voy a comprar, una mochila. Lo cambio a sujeto. ¿Sí? Y luego tengo que poner el verbo de acuerdo al tiempo, ¿sí? Que se encuentra el verbo. El verbo está en futuro porque tiene el auxiliar will, ¿sí? Por lo tanto, eso quiere decir que este verbo en realidad está en infinitivo con el auxiliar will. Por lo tanto, yo aquí tengo que cambiar también y decir will, o sea, el auxiliar will, y el futuro en infinitivo, que sería be. Y luego, este verbo lo tengo que poner en pasado participio, que sería will be, but. Y luego tengo que poner el by, y luego el sujeto se convierte en objeto, que en el pronombre, pues tengo que cambiarlo by me. Y luego tengo que poner el complemento, que en este caso es tomorrow. Tomorrow. Y ahí termina. Y el que está en presente perfecto sería exactamente lo mismo. El objeto lo copio o más bien lo cambio a la posición de sujeto. An excellent methodology. Luego tengo que escribir el verbo de acuerdo al tiempo que está aquí escrito. El verbo tiene un auxiliar que sería has o have, el equivalente para el presente perfecto. Y entonces, como tiene un auxiliar, tengo que poner el auxiliar para este podría ser have, pero como es tercera persona, cambia has, ¿sí? Y luego el verbo, tengo que poner el verbo to be, como lo puse aquí, puse el auxiliar, que es el will, en este caso el auxiliar es has. Si fuera en plural, tendría que cambiarlo a have, ¿sí? Y luego tengo que poner el verbo, ¿sí? De acuerdo al tiempo en el que se encuentra este verbo. Más bien, el tiempo en que se encuentra el enunciado, que es presente perfecto, y en eso se utiliza el pasado participio de los verbos. Eso quiere decir que tengo que poner el pasado participio del verbo to be, que es been, y luego este verbo que tengo aquí lo tengo que poner en pasado participio, o sea, igual que como lo tengo ahí. ¿Por qué? Porque si ya está en pasado participio. ¿Sí? Y tengo que poner el sujeto, meterlo de objeto, que en este caso sería Peter, y ahí se termina el enunciado. ¿Sí? An excellent methodology has been developed by Peter. Si Peter has developed an excellent methodology, depende de qué me quiera, que sea más importante, la metodología o Peter. Si es más importante la metodología, lo digo al inicio. Si es más importante mencionar a Peter, pues entonces lo digo al inicio y entonces cambiaría de voz activa a voz pasiva, dependiendo de la situación. ¿Ok? Ahora, ahí está entonces. ¿Cómo identifico el tiempo? Otra vez, tengo que observar el verbo to be.
el verbo to be aquí está en infinitivo, pero tengo que darme cuenta que hay un auxiliar antes. Cuando tiene un auxiliar, pues tengo que saber de qué tiempo es ese auxiliar, que en este caso sería futuro, y entonces aquí digo, pues es que está en infinitivo el verbo, pero el verbo tiene el auxiliar de futuro. Entonces, este enunciado de voz pasiva está en futuro. Y el otro dice have o has, y luego el verbo en pasado participio, el verbo to be, y ahí es donde identifico que está en presente perfecto. ¿Sí? Este en presente perfecto en voz activa, este en presente perfecto pero en voz pasiva. ¿Ok? Abusados con eso, ¿qué van a hacer? Bueno, pues uno, van a tener que identificar si los enunciados están en voz activa y voz pasiva para que ejerciten y lleguen a la evaluación. Van a identificar o van a cambiar enunciados de voz activa a voz pasiva y de voz pasiva a voz activa. Ambos o los dos, ¿sí? Y por último, van a tener que identificar enunciados que se encuentran en voz pasiva dentro de textos. ¿Por qué? Porque son textos académicos, cosas de ustedes, que ustedes leen y que tienen que identificarlo. Y la parte tal vez más importante ahorita para el nivel de ustedes, ¿qué significa? ¿Qué significa ese enunciado en voz pasiva? ¿Sí? ¿Qué significa ese enunciado en voz pasiva que ustedes encontraron? Y que la puedan interpretar adecuadamente. Recuerden, aquí diría, Peter ha desarrollado una excelente metodología. En el otro, una excelente metodología ha sido desarrollado por Peter. En el anterior sería, yo compraré una mochila mañana. En la voz pasiva diríamos, una mochila será, porque es futuro, será comprada por mí mañana. ¿Sí? Ahí está, y esas son las cosas que ustedes tienen que ir más o menos captando. ¿Ok? Creo que eso es todo. Si hay alguna duda, por favor, mándenlo a mi teléfono. Espero poder atenderlos a partir como del lunes, que ya esté un poco más consciente y que les pueda responder sus dudas. ¿Sí? Y pues bueno, ya para ayudarles en alguna situación. Ejercicios sobre este tema. Yo creo que comenzando la semana les va a aparecer, no creo que alcancen a ver ejercicios todavía el fin de semana, pero entrando la semana que entra yo espero que sí ya pueda subirles algunos ejercicios. Ok, me despido de ustedes y ojalá que esta presentación sobre la voz pasiva sea más o menos clara para ustedes.